Esto es Al Minuto, las noticias que te impactan, los hechos que te importan en el momento en que suceden. Les informa Andrea Linares. También les informa este servidor, yo soy Borja Voces. Si está pasando, te lo estamos contando. Comenzamos. Y lo hacemos con información en desarrollo. A esta hora se ha reportado un tiroteo con varias víctimas en la base militar Fort Stewart en Georgia, lo que ha provocado un cierre de la misma y un amplio despliegue policial. Vamos a pasar en vivo con nuestra colega Lorraine Cáceres, quien tiene los últimos detalles sobre este suceso. Adelante, Lorraine, te escuchamos. Pues es una situación que ya está bajo control, pero que ciertamente desató una respuesta a gran escala por parte de las autoridades militares, federales y también a nivel local. El presidente ya ha recibido un reporte completo sobre lo sucedido, eso informa la secretaria de prensa Caroline Leavitt. El tiroteo se registró en la base de Fort Stewart, ubicada a unas 40 millas al suroeste de Savannah, Georgia. Sonaron los disparos a las 10:56 de la mañana y en cuestión de minutos todas las entradas y salidas de la base fueron cerradas. Unos 40 minutos después, a las 11:35 de la mañana, lograron detener al sospechoso. No sabemos la identidad de este pistolero ni el motivo del ataque, pero las autoridades sí confirman a esta hora que el pistolero es en efecto un soldado de la base. 5 soldados resultaron heridos en este incidente, recibieron atención médica en la escena y luego fueron trasladados a un hospital. En redes sociales, la fiscal general Pam Bondi está reaccionando diciendo: nuestros agentes federales de las fuerzas del orden en Georgia se están coordinando para brindar apoyo a medida que evoluciona la situación en Fort Stewart. Rezo por todas las víctimas y por nuestras tropas en la base. También el gobernador del estado, Brian Kemp, publicó este mensaje en redes sociales donde dice: mientras nos mantenemos en estrecho contacto con las fuerzas del orden en el terreno, Marty, las chicas y yo estamos consternados por la tragedia de hoy en Fort Stewart. Mantenemos presentes en nuestros corazones y oraciones a las víctimas, sus familias, a todos aquellos que responden al llamado a servir, y pedimos a los georgianos de todo el mundo que hagan lo mismo. A esta hora ya la orden de permanecer resguardados se ha cancelado y solo permanece cerrada el área donde ocurrió esta balacera, precisamente en el área del segundo equipo de combate de la brigada blindada. No hay información aún de si se trató de un ataque al azar o dirigido en especial para este equipo. Todos los detalles están, por supuesto, a esta hora bajo investigación. Les comento que la base Fort Stewart es una de las más grandes del país. Hay miles de soldados estacionados allí, asignados a la tercera división de infantería del ejército. Con esa información regreso al estudio. Los republicanos tratan de impulsar una redistribución que podría darles 5 escaños más en el Congreso. Demócratas de la legislatura estatal se mantienen fuera del estado, como saben, en desafío a esta maniobra política. Y la tensión continúa escalando con amenazas de arresto, presiones del gobernador Greg Abbott y hasta declaraciones del presidente Trump sobre una posible participación del FBI. Vamos a pasar en vivo hasta Texas con Reina Rodríguez para que nos dé los últimos detalles sobre esta tensión política. Reina, muy buenas tardes para ti, te escuchamos. Hola, Reina. La batalla por la redistribución de distritos en el estado de Texas continúa intensificándose. Esto luego de que el gobernador Greg Abbott instara a la Corte Suprema del estado para que destituya al representante estatal Gene Wu. Él es el presidente del grupo parlamentario demócrata de la Cámara de Representantes aquí en el estado de Texas. Abbott está pidiendo que espera obtener una decisión de la Corte Suprema para la tarde de mañana jueves. Esto es antes del viernes, cuando se espera que los republicanos convoquen nuevamente a los legisladores en la Cámara Baja para obtener el quórum que necesita para llevar a cabo las votaciones sobre este mapa electoral respaldado por el presidente Donald Trump, quien asegura que el Partido Republicano tiene derecho a unos 5 escaños más para continuar con esta estrecha mayoría de la Cámara de Representantes del Congreso de los Estados Unidos. Ahora, este cambio tendría grandes implicaciones a nivel nacional, pues los demócratas solo necesitan obtener 3 escaños más para tener este control en la Cámara de Representantes durante las elecciones intermedias del 2026.
esta batalla no termina. Los demócratas del estado de Texas continúan manifestándose en contra de este nuevo mapa electoral, llevando a cabo conferencias de prensa. Se llevó una en el estado de Massachusetts, en Boston. Había una planeada en el estado de Illinois, pero se tuvo que cancelar porque recibieron amenazas de bomba en el hotel donde estaban quedándose los legisladores demócratas. El gobernador ahí dijo que se está investigando. Regreso con ustedes. Miren, vamos a continuar. El Departamento de Justicia ha publicado una nueva lista de jurisdicciones santuario que incluye unas 3 docenas de estados, ciudades y condados. Esto ocurre 2 meses después de que el gobierno federal eliminara sin anuncio previo una versión anterior mucho más amplia que incluía lugares afines a las políticas migratorias de línea dura de la administración Trump. Vamos a pasar en vivo con Claudia Ramos para que nos amplíe esta información. Claudia, adelante. Buenas tardes. Ya esta lista se unen los estados de Colorado, California, Nevada, Oregon, Washington, entre otros, así como múltiples ciudades y también otros condados alrededor de todo el país que, según el gobierno federal, estarían limitando, obstruyendo el trabajo de agentes federales al aplicar la ley federal de inmigración. Y es que, como tú bien lo mencionabas, se produce también meses después de que el presidente le solicitara al Departamento de Justicia pues crear este tipo de medidas más estrictas en contra de estas leyes santuario que considera está nuevamente obstruyendo el trabajo de estos agentes federales. Sobre esta lista que se publicó hace unas horas, la fiscal general Pam Bondi dijo lo siguiente, y cito: el Departamento de Justicia continuará litigando contra las jurisdicciones santuario y colaborará estrechamente con el Departamento de Seguridad Nacional para erradicar estas políticas perjudiciales en todo el país. Y es que al ser colocadas en esta lista por parte del Departamento de Justicia, estas localidades podrían ser más susceptibles ante litigios legales. Estamos hablando de que también podrían pues proceder con algunos recortes federales, y esto sucede también justamente cuando ya hemos visto acciones legales en contra, por ejemplo, de ciudades como Nueva York en el mes de julio, y también con el alcalde de esa ciudad y otros funcionarios locales por sus leyes santuario. Pero el Departamento de Justicia también ha dicho que en ciudades como Louisville, el alcalde de esa comunidad ha decidido retroceder con estas leyes santuario luego de recibir estas notificaciones por parte del gobierno de que se tomarían acciones legales en su contra si es que continuaba pues limitando el trabajo de los agentes federales. En ese sentido, lo que ha dicho el Departamento de Justicia también es que ellos van a apoyar a estas jurisdicciones que decidan evaluar y eliminar ese tipo de leyes que nuevamente obstruyen el trabajo de los agentes federales. Altos funcionarios de la administración Trump se reunirán esta noche en la residencia del vicepresidente J.D. Vance para definir una estrategia sobre cómo piensan manejar la reciente controversia provocada por el caso del delincuente sexual convicto Jeffrey Epstein. Hacemos conexión en vivo hasta la capital del país, a Washington, D.C., con Edwin Pitti para que nos amplíe esta información. Edwin, muy buenas tardes, te escuchamos. Muy buenas tardes para ti, Andrea. Ya todo estaría preparado para esta noche. Esa cena en la residencia del vicepresidente J.D. Vance, que está dentro de la base del Observatorio Naval a las afueras de Washington, D.C. Ahí estarán participando también Susie Wiles, quien es la jefa de gabinete de Trump, al igual que Pam Bondi, fiscal general de los Estados Unidos, Todd Blanche, el fiscal general sustituto, el segundo al mando, y también Kash Patel, quien es el director del FBI. Esto demuestra la importancia de la estrategia que quiere implementar esta Casa Blanca para finalmente pasar la página con este caso que cada día que pasa sigue no solamente fracturando más al Partido Republicano, sino creando más sombras alrededor del mandatario. Por eso en las últimas horas sale a relucir nueva información, sobre todo con las intenciones que tiene la Casa Blanca de querer publicar por completo y sin editar la transcripción de esa entrevista de 9 horas que tuviera Ghislaine Maxwell con Todd Blanche, quien es el segundo al mando del Departamento de Justicia, que es también una de las peticiones que ha hecho mucha gente. Y en esa entrevista supuestamente Maxwell habría dicho que, al menos no en su presencia, Trump nunca cometió ningún tipo de acción cuestionable. Pero más allá de eso, también ahora hay información importante, y es que un comité de supervisión de la Cámara de Representantes ha enviado varias citaciones a personas de alto perfil que sirvieron en el gobierno federal. Estamos hablando de figuras como el ex presidente Bill Clinton, su esposa, la ex secretaria de Estado Hillary Clinton, también a 6 ex fiscales generales de los Estados Unidos y a 2 personas que también dirigieron el Buró Federal de Investigación. Vamos a escuchar.
The American people have a right to know who else was involved, whether the system really was rigged in favor of the rich and powerful. Siguen vigentes en varios estados del medio oeste y el noreste del país las alertas por la mala calidad del aire. Esto como consecuencia del humo tóxico procedente de cientos de incendios forestales que actualmente arden en Canadá. Nuestra colega Viviana Ávila nos acompaña en vivo con los últimos detalles de cómo avanza esta situación. Viviana, muy buenas tardes para ti, te escuchamos. Buenas tardes, Andrea. Efectivamente, estamos hablando de por lo menos 750 incendios, 500 de ellos que de acuerdo con las autoridades de Canadá pues están prácticamente fuera de control, y eso ha hecho que el humo de estos incendios pues se traslade a varios estados de Estados Unidos, entre ellos el estado de Nueva York, estado de Wisconsin y también aquí en Illinois. Veamos estas imágenes en vivo que les mostramos porque Chicago es una de las ciudades afectadas precisamente por esos incendios, y vemos esos cielos brumosos que están alrededor de todos estos edificios que ustedes ven en la ciudad de Chicago. Les repito que ciudades también como Nueva York, como Minneapolis y también la ciudad de Milwaukee pues están bajo esta alerta del Servicio Nacional de Meteorología por la mala calidad del aire, que de acuerdo con los expertos pues ocasiona que uno tenga tos, irritación de garganta y también de ojos. Pero hablamos con una joven que dice que ella padece de alergias y lo que ella siente cuando está con esa mala calidad del aire. Sí, yo tengo alergias del polen y cuando voy afuera, cuando el aire está mal, hago de toser mucho. Bueno, y no solamente es ese humo producido por los incendios de Canadá, sino también ese ozono que dicen los expertos pues es malo y que también pues se intensifica con el paso de los carros y también con lo que desprenden las industrias. Pero ¿cómo nos podemos proteger? Aquí nos lo explica la doctora Juanita Mora, además portavoz de la Asociación Americana del Pulmón. Bueno, las que no sirven son las quirúrgicas, ya que las partículas son un 30 diámetro de un pelo en nuestra cabeza. Necesitamos por lo menos una N95 para poder protegernos contra estas partículas tan pequeñas para que no entren a nuestro sistema respiratorio.